Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de conversar contigo, de saber que nos escuchas, de saber que estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu Espíritu que está con tu iglesia. Gracias porque en tu misericordia y en tu amor tú nos amas aunque nosotros seamos infieles. Y, Señor, te rogamos ahora que nos des de tu Espíritu, que nos hagas de acuerdo a tu propósito, que hagas con nosotros como sea tu voluntad, que nos ayudes a crecer a la semejanza de Cristo. Quédate con nosotros y gracias por escuchar. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Nadie? En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Amén. Y yo sé que el Señor está con todos ustedes, el Señor los bendice, yo sé que los cuida. Muy bien. ¿Sabe, hermano, que hace algunas semanas atrás, en el programa de radio que tenemos, hablamos de un tema que a mí me gusta mucho? Hablamos de perdonar. Y después, ese mismo día, en la tarde, el miércoles, discutimos ese tema, como lo hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, en nuestro estudio bíblico, ¿no? Y hoy he decidido dedicar esta predicación también al tema de perdonar. Claro, y ustedes me dirán, ¿qué pasa, pastor? ¿Cree usted que estamos enojados? Yo sé que ninguno está enojado, ¿no es cierto? Pero lo primero que quiero decir es que el perdonar, hermano, nos hace libres. Es algo así como cortar una cadena que te ata. ¿Saben? Yo les he contado esto, creo, algunas veces, pero en los pueblos antiguos existía una costumbre en algunos pueblos de que cuando había que trasladar un preso de un lugar a otro que era lejano, cuando había que llevar un preso de un lugar a otro que era lejano, para que no se les escapara, lo que hacían era que al preso le amarraban un muerto. Así lo tenía aquí con una cadena un poquito larga, pero de los tobillos ahí tenía un grillete y entonces ellos tenían que ir de un lugar a otro, a veces demoraban una semana o dos caminando, pero con un muerto colgando, ¿no? Es súper incómodo eso, ¿no es cierto? Y así, ¿quién se iba a escapar? No se podía. Tenía que ir arrastrando el muerto por todo ese tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, era algo difícil de hacer, complicado, ¿no? Y bastante feo también, porque los muertos después de unos 3 o 4 días comienzan a descomponerse, comienzan a apestar, ¿no es cierto? Y el que lo va arrastrando tiene que ir oliendo toda esa cosa y quizás no exista nada tan nocivo ni tan dañino como esa costumbre, pero les voy a decir, hermano, que tampoco para el ser humano hay algo tan nocivo como guardar rencor. Guardar rencor es como vivir arrastrando un muerto. Como estar prisionero por el diablo y para que no te escapes, el diablo te pone allí en los pies un grillete, ¿no es cierto? Y entonces tú vas arrastrando ese muerto que se llama rencor y lo llevas de un lugar a otro porque no quieres liberarte. Y hermanos, los cristianos somos pecadores que hemos sido perdonados. Amén. Hemos sido perdonados y así, como hemos sido perdonados, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Eso es lo que dice la Biblia. Para vivir en paz con Dios, para vivir en paz con tu prójimo, para vivir en paz contigo mismo, es necesario perdonar. Hay un texto que que creo que sea el primero que leamos hoy. Es Lucas 6, verso 37. Lucas 6, verso 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Y qué dice después? Perdonad. ¿Y qué cosa? ¿Y seréis qué?
perdonados. O sea, es una cosa con la otra. Tú necesitas perdonar para ser perdonado. ¿Dice eso, sí o no? Claro que sí. Jesús lo dijo algunas veces. ¿Sabe que hace tiempo atrás yo leí la historia y se la he contado a ustedes y la voy a contar de nuevo? De aquel hombre allá en el norte de este país que iba caminando en una mañana fría y en el norte de este país hace frío, hay hielo a veces, ¿no es cierto? Y hay nieve y bueno, hasta peligroso caminar porque uno se resbala en el hielo. Pero el hombre iba caminando y de pronto allí mientras caminaba vio una culebra congelada más bien, y él tuvo compasión. Y la historia cuenta que este hombre tomó la culebra y dijo, pobrecita. ¿Sabe? Yo he visto muchas culebras últimamente porque voy mucho a los parques de aquí en Texas, hay muchas de esas, ¿no? Pero este hombre tomó la culebra y la puso entre medio de la ropa. ¿Y sabe qué pasó? La calentó. Con el calor de su cuerpo, la culebrita se calentó y revivió y mordió al hombre, le inyectó su veneno y lo mató. A veces creemos que mantenernos airados, enojados con alguien, deseando que a alguien le pase algo malo, que si alguien nos hizo algo malo, entonces es justo que sea también reciba algo malo. Y nos cuesta pensar, hermano, que necesitamos perdonar por lo que nos hicieron. Y no nos damos cuenta que guardar rencor, hermano, al único que le hacemos daño, ¿a quién es? Lo hemos dicho ya algunas veces. ¿A quién? A Miguelito, ¿verdad? Miguelito, claro que sí. Cada uno cuando guarda el rencor y mantiene ese rencor y no perdona, entonces comienza a guardar dentro de sí, entre sus ropas, una culebra. El rencor, hermano, es como esa culebra venenosa que encontramos moribunda a la orilla del camino y que le metemos entre nuestras ropas, la calentamos, le damos vida. ¿Y qué pasa después? No nos damos cuenta que esa culebra es el diablo mismo que después nos muerde con el veneno del rencor. Y hermanos, si no matamos al rencor nosotros, el rencor nos va a matar a nosotros. ¿No? Entonces necesitamos liberarnos de cualquier rastro de rencor. Puede ser del pasado. A veces uno guarda cosas del pasado que no ha perdonado. Si usted no ha perdonado a alguien en el pasado, perdónelo. Libérese. ¿Sabe qué? Una de las cosas más lindas esta semana, yo escuchaba una predicación, y una de las cosas más lindas que he escuchado en esta predicación, hay un predicador que a mí mucho me gusta, y ya les he dicho, el hermano Paul Washer, se lo he nombrado, ¿no? Y él cuenta que un día llegó a su casa después de mucho trabajo y estaba cansado, un poquito estresado, y viene su niñita y le dice, hola papi, y quiere darle un abrazo, y él le dice, hola, ¿cómo está? Y pasa rápido y no le hace ni caso a la niña. Y después siente que realmente hizo mal, va con la niña, le pide perdón, y la niña le dice, no papi, no es nada, si no hiciste nada. Y él le dice, no hija, eso no es así. Yo actué mal. Yo me arrepiento. Tú no me digas que no hice nada, porque sí hice algo, hice un pecado. Te pido perdón y yo necesito que me liberes. Perdóname. Y la niña lo perdonó y qué lindo escuchar una experiencia como esa. ¿No es cierto? Qué lindo es saber que es importante perdonarse, aprender. A los niños tenemos que enseñarles a perdonar desde pequeñitos.
Que sea una de las primeras cosas que aprenda. ¿Sabe? A Adriana y a mí nos gusta caminar, ustedes saben, por parques. A ella le gusta sacar fotos y a mí también me gusta. Y entonces, claro, cuando tenemos tiempo, cuando podemos, vamos por ahí a algún parque y sacamos algunas fotos. Y casi todos los parques hay un letrero que dice, cuidado porque en este parque pueden haber culebras venenosas, ¿no? Y hay otros que dicen, cuidado, porque pueden haber lagartos, y esos son peligrosos, manténgase lejos. Y hay que mantenerse lejos de los lagartos. El otro día estábamos en un lago, hermanos, y venía un lagarto hacia la orilla y había ¿cómo se llama? Una plataforma pequeñita, ¿no? Y entonces el lagarto se metió debajo de la plataforma era así bajita, o sea que el lagarto casi la tocaba arriba. Pero nosotros nos subimos arriba de la plataforma para mirarlo para abajo, ¿no? Y todo estuvo bien por un rato hasta que el lagarto como que se enojó y lanzó un coletazo fuerte y salimos corriendo nosotros. Era un tremendo animalote, hermanos. Y mis hermanos, me alegra saber que aquí yo no conozco hermanos que tengan rencores y que no veo enojos y ojalá no haya con nadie de afuera tampoco. Pero si me preguntan, ¿y por qué hablo de esto? Les diré que aquí en este lugar hay corazones humanos. Y en los corazones humanos a veces viven ciertos animalitos raros. Y uno de esos se llama rencor a veces. Acostumbra a esconderse en los corazones humanos. Entonces hay que poner rápido anuncios por todos lados. ¡Cuidado! No permitas que el rencor viva aquí. ¡Sácalo! ¿No es cierto? Si alguna vez te sientes tentado a tener rencor, para con eso. Si te enojas con tu esposa, si te enojas con tu esposo, entonces que no pase la noche sin que no se ponga el sol, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mientras más rápido se solucione el problema, mejor. Porque cuando esto se va acumulando, entonces va creciendo, va pesando y se va haciendo cada día más peligroso y más destructor. Le voy a decir algo, hermano. Si ustedes ven algún día, se lo voy a decir, ven un rencorcito chiquitito caminando por ahí, agárrenlo a palos, mátenlo, porque si no los van a matar a ustedes si crecen. ¿Cierto? ¿No? Si ven ustedes que están enojados y que guardan eso y que no quieren, sáquenlo, elimínenlo, perdonen. Porque eso les va a dar paz, les va a dar felicidad, van a estar mejor. Hay que matar al rencor antes de que crezca, porque si crece nos puede matar a nosotros. La Biblia está llena de historias como por ejemplo Caín y Abel. Mató a su hermano, ¿no? Y otras cosas que trajeron maldición para aquel que hizo esas cosas, ¿no? Hermanos, hay veces que alguien me puede decir se hace difícil perdonar, especialmente si el dolor ha sido muy grande, muy doloroso, y si el rencor ha echado raíces en el corazón, pero es mucho más difícil cargar con el rencor. Es mucho más duro, es mucho más destructivo, ¿no? Y entonces, si elegimos vivir buscando una compensación por el daño que nos hicieron, sería como vivir arrastrando un muerto que se está descomponiendo y que nos lleva allí y nunca estábamos libres, ¿no? Llevamos un cuerpo muerto que lo vamos arrastrando encadenado. Dios nos ama y porque nos ama nos ha ordenado perdonar de la misma forma en que nosotros hemos sido perdonados. Amén. ¿Usted ha sido perdonado? A ver, que levanten la mano todos los que han sido perdonados. Yo he sido perdonado. El Señor me perdonó mis pecados. Y voy a ser honesto, hermano. El Señor me perdonó a mí pecados grandes, pero ¿saben cuál es el pecado más grande que el Señor me perdonó? Mis pecados molieron al Hijo de Dios en la cruz. Así dice la Biblia. Nuestros pecados molieron al Señor. O sea, fueron nuestros pecados los que... Ese es el pecado más grande. Yo me he hecho culpable de la muerte de Cristo en el Calvario. Y si el Señor me perdonó eso, hermano,
¿Qué cosa puedo yo perdonarle a alguien que pueda siquiera compararse un poquito a lo que Él nos perdonó a nosotros? Él nos ha perdonado millones. Veámoslo de esa manera. Él vino y nos perdonó millones en una deuda millonaria. Y si nosotros alguna vez tenemos que perdonarle a alguien, le vamos a perdonar centavos comparado con lo que el Señor ya nos ha perdonado a nosotros. Amén. Quisiera invitarlo, hermano, a leer Colosenses 3:13. Y yo sé que a nosotros cualquier cosa se nos hace muy grande y puede ser muy grande la ofensa que te hayan hecho. Sin embargo, yo estoy diciendo en comparación, ¿no? En comparación. Puede que la ofensa que te hicieron es grande, pero comparándolo con lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, entonces es pequeñísima, ¿no? Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué cosa? Hacedlo vosotros. El perdón es el antídoto para el veneno del rencor, ¿no? Yo no sé si algunos de estos hermanos de Colosas se llamaba el lugar a donde vivían estos hermanos a los cuales Pablo les escribe esta carta, tal vez algunos de ellos vivían arrastrando un muerto en descomposición, ¿no? O tal vez por alguna razón corrían el peligro de enojarse unos con otros. Y por eso tenían peligro de ser mordidos por la serpiente que les iba a inyectar el veneno llamado rencor. Yo solo sé que Pablo los amaba, no quería que les pasara nada malo, por lo que estaba poniendo anuncios. Estaba poniendo signs, ¿no? Pablo tenía unos signs allí, le ponía por todos lados, le decía, no tengan rencor unos con otros, libérense del rencor, perdónense. El rencor es venenoso, el rencor es peligroso, aprendan a perdonar. En el anuncio de Pablo no solo avisaba del peligro, hermano, sino que también instruía a los que leían acerca de cuál era la solución. Los instruía acerca del antídoto, ¿no es cierto?, para este peligroso veneno. Pablo dice, sopórtense. Y mi esposa necesita tenerme paciencia muchas veces. Soportarme, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos tenernos paciencia unos con otros. Y yo necesito que ustedes me tengan paciencia y ustedes necesitan que yo les tenga paciencia, que no les guarde rencor, ¿cierto? Ténganse paciencia en la casa, ténganse paciencia entre esposos, sopórtense entre hermanos. Y no solo tengan paciencia, pero ¿qué cosa? Perdónense. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quiero escuchar. Perdonar. Perdonar, ¿no? Y debiéramos repetir esa palabra una y otra vez. Perdónense, perdónense, perdónense. Necesitamos perdonar porque esto es para nuestro bien. Pero la mayor razón es porque Dios ya nos perdonó a nosotros. Entonces surge una pregunta y la pregunta es, ¿qué significa perdonar? ¿Qué es perdonar? Yo creo que es una pregunta válida, muy buena, ¿no? Y tal vez lo dijimos en la radio y lo dijimos acá la vez pasada, pero es bueno aclararlo porque se nos olvida. Perdonar, hermano, es liberar a otro, a otra persona o a otros de una deuda que han adquirido con nosotros. Lo voy a poner de esta manera. Es como alguien que me pide un préstamo y me dice, te lo voy a pagar en una semana. Y ya va un año, van 2 años y no lo paga, ¿no? Y entonces tú sabes que no te lo va a pagar ya. Ya ha demostrado que no tiene intenciones de pagarte. Entonces tú solo tienes 2 opciones. Una es enojarte, guardar rencor, guardar ira con la persona que no te paga. Tal vez podríamos repasar una y otra vez en tu mente lo que te hizo y sufrir una y otra vez por lo que pasó. ¿Podrías hacer eso?
Mientras capaz que la otra persona ni se da cuenta de tu enojo, de tu ira. Pero la otra opción es perdonarla. La otra opción es liberar a la persona de la deuda que tiene contigo. Y al mismo tiempo liberarte a ti mismo del veneno de la ira. Ahora, no estoy diciendo que vuelvas a confiar en esa persona si no se arrepiente y si te pide y ni te pide perdón ni te comienza a pegar, ¿no? No digo que le vuelvas a prestar. Si alguna vez lo quieres ayudar, vas a tener que regalarle, pero prestarle no, porque sabes que no te lo va a dar, ¿no es cierto? Eso sería así, ¿no? Ahora, no le prestes, pero sí puedes regalarle si quieres ayudar. Ahora, otro ejemplo para ilustrar lo que significa perdonar. Y sobre el perdón, quisiera decir que tenemos la obligación y la necesidad de perdonar. Dígame una cosa, ¿ustedes conocen esa oración famosa? ¿Cuál es la oración más famosa? La más conocida. La oración, el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cuántos oran el Padre Nuestro? Es una oración hermosa. El Señor la enseñó. Esa no fue enseñada por nadie, por ningún hombre, la enseñó el Señor Jesús. Pero hay una frase allí que tengan cuidado al decirla. Porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así, o sea, de la misma forma, de la misma manera en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo al Señor? Le estoy pidiendo, Señor, si yo no perdono, no me perdones. Porque le estoy pidiendo, perdóname, pero de la misma forma en que yo perdono. ¿Verdad que es peligroso eso? Ten mucho cuidado cuando digas esa frase. Esa es la forma que hay que orar, pero entonces eso te enseña también que tienes, que necesitas, que es importante perdonar, que es urgente, que no puedes vivir guardando rencor. Para que el Señor te perdone, entonces necesitamos perdonar. Ahora, es interesante, fíjese que no necesitas pedírselo al Señor así en la oración, ¿eh? El Señor ya ha hecho la decisión, Él ya ha dicho que si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. ¿Está fuerte o no? Es muy duro, ¿eh? ¿Saben una cosa, hermano? Yo creo que nadie hace las cosas perfectas de los pedidos del Señor. No perdonamos perfectamente, pero tenemos que ir en esa dirección. Tenemos que aprender a perdonar, crecer en nuestro espíritu perdonador. Tenemos que hacerlo. Mire lo que dice allí en Marcos 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, tal vez me podrían decir, pero hermano, hay personas que me la perdonan una vez y viene y me la hace de nuevo. Y la perdono otra vez y me la hace de nuevo. Y la perdono de nuevo y me la hace de nuevo. Señor, yo no puedo perdonar tantas veces. Tal vez 1, 2, 3, 4, 5, 7, Señor. Pedro fue y le dijo eso a Jesús. Señor, hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, ¿quién te dijo 7 veces? Hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490 veces. ¿No? Es bastante, ¿eh? Ahora estoy seguro que cuando vayas por ahí en la 200, 201, 202, ya te olvidaste que antes lo perdonaste, así que ya te olvidaste de la cuenta. Así que eso realmente lo que quiere decir es que debes perdonar sin límite. Perdonar, perdonar y perdonar. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor a ti?
Más de 70 veces 7. ¿Eh? A mí me ha perdonado 777.777 multiplicado por 700 millones, 777.700. No hay límite. No hay límite, hermano. Hay algo importante. Puedes decir que, y esto lo dijimos la vez pasada, que yo no siento perdonar a esta persona. ¿Cómo la voy a perdonar si yo no siento perdonar? ¿Y qué te dijo que perdonar es un sentimiento? ¿De dónde sacamos eso? Perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Y a veces tenemos que decidirla una y otra vez. Yo decido perdonar y perdonar también significa olvidarte. Fíjese que el Señor dice que cuando Él perdona tus pecados, ¿qué es lo que hace el Señor? Los tira a lo más profundo del mar. Uy, esa parte del océano debe estar bien sucia, hermano. Porque ahí están todos los pecados, ¿no es cierto? Bien profunda, donde nadie los pueda ver. Dice que Él no se acordará nunca más de nuestros pecados. Esa es la forma que el Señor quiere que aprendamos a perdonar. De esa manera, que no nos acordemos nunca más de lo que nos ha pasado, ¿no? Si queremos que Él nos escuche, que perdone nuestra falta, entonces necesitamos perdonar. ¿Verdad que sí? Diremos que Dios nos ha perdonado, ya dije, millones de millones, y nosotros necesitaríamos perdonar centavos. O sea, es más fácil. Pero claro, a veces cuesta, a veces duele. Pero ¿acaso no dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cierto? Claro, el Señor te va a dar, dice la Biblia, dice, diga al débil, fuerte soy. Algunos dicen que perdonar es una señal de debilidad. ¿De dónde han sacado eso? Hay que ser bien fuerte para crecer a la semejanza de Cristo. Y perdonar es crecer a la semejanza de Cristo, ¿no? ¿Acaso Cristo era débil? No. ¿Dios es débil? No. Y Él nos perdonó a nosotros. Amén. Me gusta lo que dice Efesios 4:32. Una y otra vez estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La orden del Señor, mis hermanos, es que perdonemos. Él sabe que nos hace bien. Sabe que cuando chico mi papá era muy estricto a la hora de comer. Él sabía que había cosas que no me gustaban los garbanzos a mí, ¿no? Y mi viejo decía, te los vas a comer. Y los comía. Y había cosas que no me gustaba hacer también. A veces trabajar duro en el jardín, pero mi viejito me decía, hay que trabajar, ¿no? Y había cosas que no me gustaban, pero él me decía que tenía que hacerlas. Y todas esas cosas eran para mi bien. De la misma forma, Dios nos dice que hagamos algo difícil para nosotros, pero que sí se puede con la ayuda de Él, que es perdonar al que te ofenda. Perdonar al que te lastima, perdonar al que te debe, perdonar al que te hace daño, ¿no? Ahora, y esto hay que dejarlo claro, perdonar no es lo mismo que reconciliar. Esto suena raro, ¿verdad? Yo miro feo al hermano Samuel, por ejemplo. Lo ofendo. No dice, le saco la lengua al hermano. El hermano se enoja conmigo, ¿no? Se enoja el hermano Samuel conmigo. Y entonces él decide perdonarme. Eso es algo que él hace solo, pero eso no significa que haya una reconciliación todavía.
Claro, hagamos algo más serio, no que me enojé y le hice cara fea o algo así. Supongamos que le robé un dinero al hermano, ¿no? Y el hermano, o que hice algo malo, cualquier cosa, que lo ofendí, que lo lastimé de mala manera. Y el hermano se enoja conmigo, pero decide perdonarme. Habla conmigo, yo no me arrepiento, pero él decide perdonarme. No hay reconciliación, pero él se liberó. Él está libre. Él no está cargando el muerto. Él no va a estar buscando que yo le solucione el problema. Él está tranquilo allí, ¿no es cierto? Él está libre. Él está esperando que yo haga la otra parte. Ahora tengo yo que pedirle perdón. Para que entonces yo también me libere. Cuando tú perdonas, dices, no me pagaste, yo sé que no me vas a pagar, ni siquiera me has pedido perdón, no lo vas a hacer, pero yo tomé una decisión. Tú no tienes deuda conmigo, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, se acabó, no hay problema, no te voy a cobrar nada, no te guardaré rencor, me olvidaré de lo que me debías, ya no me lo debes. Bueno, no me lo debes a mí. Hice una transferencia, transferí la cuenta al Señor. ¿Sabe que eso es lo que pasa? ¿No? Nosotros cuando perdonamos dejamos todas las cosas en las manos del Señor, ¿no? Dejamos todo en las manos de Dios. Él se va a encargar. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Nuestra relación ha sido dañada, ¿no es cierto? Lo dejo en las manos del Señor. Ahora tienes que buscar que el Señor también se encargue, pedirle perdón al Señor y a mí y arreglar las cosas por tu propio bien, ¿no? Se necesita dos personas para que haya una reconciliación. Se necesita perdonar y se necesita arrepentirse el pecador de su falta, el que hizo el mal. No todos somos pecadores, pero hay que restituir, ¿no? Si no paga una deuda, páguele. Si mintió acerca de la persona en público, desmiéntase en público. Si miró feo a su hermano, mire lo bonito. Si le sacó la lengua, no se la saque más, guárdesela. Y después de esto, deje de ofender al prójimo, ¿no? Eso es reconciliación, ¿no? Pero perdonar es olvidarse de exigir que otro pague lo que nos debe. Ya sea que nos trató mal, cualquier tipo de daño que nos haya hecho, ¿no es cierto? Nos olvidamos de eso. No, yo no tengo nada malo contigo. Pero tú tienes que, por tu propio bien, ¿no es cierto?, para que podamos reconciliarnos y ser igual que antes, la misma relación de antes, porque la relación se daña, entonces tenemos que pedir perdón. Ahora, mire lo que dice Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Hermano, esa es la ley del Antiguo Testamento, Levítico, pero también es la ley del Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo. Perdonar es renunciar a tu propio derecho, ¿no es cierto?, por amor al prójimo. Y podríamos decir que esto es injusto y que sería mejor hacer justicia, pero tampoco fue justo que Jesús muriera en la cruz por ti y por mí, ¿no? Fue muy grande lo que Él hizo. Perdonar te hace libre para vivir una vida en paz, no con rencor. Amén. Ahora mire lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si tienes problema con alguien en cualquier lugar, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
¿no? Entonces, por eso mismo transferimos la carga que nos agobia, pero tampoco eso quiere decir que nos vamos a poner a pedir, Señor, castígalo por lo que me ha hecho, ¿no? Al contrario, vamos a orar por esa persona para que se arrepienta, ¿no? Para que se arregle ese problema y para que no tenga que ser castigado, ¿no es cierto? Vamos a pedir porque el Señor también tenga misericordia de esa persona, porque eso es el amor, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser conscientes que hemos transferido la cuenta al Señor, ¿no? Ahora, perdonar no es lo mismo que excusar, ¿eh? Lo hemos dicho. Perdonar no es decir, pobrecito, seguro no se equivocó, no me quería hacer daño. No, hay que reconocer que hubo falta. Yo no puedo perdonar a alguien si no sé que no puedo, si no reconozco que hizo algo malo. O sea, si yo digo, el hermano me miró feo y a lo mejor no se dio cuenta, no lo estoy perdonando, simplemente estoy explicando por qué lo hizo y sería excusarlo. Y está bueno porque es algo pequeño, pero si es algo grande, si me dio un golpe con un palo, yo no debiera decirle, por ejemplo, no lo quiso hacer, ay, pobrecito el hermano, apuesto que le dolió a él también, ¿no es cierto? No, tengo que decirle, hermano, actuaste mal. Esto no hay que hacerlo, ¿no? Y decirle, tienes que arrepentirte, ¿no? Eso es importante, por su propio bien, ¿no? No podemos llamarle bueno a lo malo, ni tampoco podemos llamar bueno al que hace mal. Me gusta lo que dice también, hay 2 textos más que vamos a leer antes de terminar. Uno es Proverbios capítulo 8, verso 13, y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, si tienes temor del Señor, no vas a felicitar a alguien por hacer algo malo. Al contrario, vas a hablar con él y decir, esto no está bien. Efesios 5:11 nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que si alguien, hermano, esto es importante, la Biblia nos enseña una y otra vez, si alguien tiene algo contra ti, no se trata de que te vas a quedar callado y no, vas a ir, vas a hablar con la persona con amor, con cariño. Amor, esa es la palabra clave, mucho amor, con mucho amor, porque si vas de mala manera, el problema que era pequeñito se va a agrandar y va a ser peor. Y le vas a decir, tal vez, él te pueda explicar algo que no entendías de lo que pasó, ¿no? Pero tú vas a ir y le vas a decir y entonces las cosas se pueden arreglar. A lo mejor él no se había dado cuenta de lo que hizo y te pide perdón, ¿no es cierto? Y si no te pide perdón ya es otra cosa. Pero tú hiciste tu parte, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? Porque esa persona está en un peligro espiritual grande, ¿no? Ahora, lo que dije antes lo voy a volver a decir, pero lo voy a decir leyéndolo en la Biblia. ¿Es difícil perdonar? Bueno, hermano, quizás para ti no sea difícil, me va a decir alguien, porque a ti no te hicieron lo que me hicieron a mí. El otro día me llamó un señor, del programa de radio. Y estaba triste, él tenía problemas como de depresión, porque se le había muerto su mamá, también se le había muerto su papá hace poco, un hombre de más de 40 años, y estuve conversando con él, y entonces esta persona me contó otro problema muy serio que había tenido cuando niño, ¿no? Algo muy doloroso que le había pasado cuando niño. Y algo tan doloroso que yo sé que es muy difícil de perdonar, ¿no? Y realmente el hombre, el ser humano, a veces le cuesta perdonar las cosas que le pasan. Pero ¿qué tal si leemos Filipenses 4:13? Lo dijimos en delante, ahora lo vamos a leer. Dice, algunas cosas puedo perdonar. Es que yo no tengo fuerzas para perdonar. Es que fue muy grande lo que me hicieron.
Es que es imposible perdonar lo que me hicieron. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerde, perdonar no es un sentimiento, es una decisión. A olvidar una falta, a transferir la carga al Señor. Tal vez no podemos impedir que los malos recuerdos nos visiten de vez en cuando, ¿verdad? ¿No? Cuando a veces va uno a la playa, ahí vienen las gaviotas, ¿no es cierto? Y hay un montón de gaviotas a veces, si usted les tira pan, un montón de gaviotas alrededor de uno, ¿no es cierto? Volando y hacen ruido las gaviotas, ahí está. Usted no puede impedir que las gaviotas vengan a veces así alrededor de usted, pero sí puede impedir que le pongan, que hagan un nido en su cabeza. ¿Cierto? Usted no puede impedir que de repente venga algún pensamiento, algún recuerdo, alguna cosa. Usted puede impedir que haga nido en su cabeza. Usted puede cerrarle la puerta y buscar pensar en otra cosa. Buscar otra cosa para pensar. O si no, orar por esa persona, para que el Señor la perdone. Esa es una de las cosas más poderosas que podemos hacer, ¿no? Para perdonar, uno de los instrumentos más poderosos es orar por aquellos que queremos perdonar, ¿no? El Señor les bendiga, es mi deseo y oración, y vamos a cantar para seguir alabando al Señor.